Un mito es una creencia, una idea sobre algo, una afirmación. Se trata de un relato socialmente compartido, que es asumido como real, pero que lo que busca es, de alguna manera, explicar el mundo de una manera más sencilla. Son afirmaciones que surgen o de experiencias individuales o de un conjunto de experiencias conocidas, pero que suelen carecer de fundamento científico y funcionan más como una manera de reforzar un prejuicio que como un fundamento sólido. En la sociedad actual circulan mitos sobre el desempleo, el que no trabaja porque no quiere, sobre los jóvenes, son vagos, egoístas y irresponsables, sobre la religión, somos todos católicos, sobre la educación, antes estábamos mejor, o sobre la vejez, que no sirve para nada. En el capítulo de hoy presentamos uno de los grandes mitos que circulan en nuestra sociedad. El mito que hoy queremos deconstruir o vamos a intentar deconstruir es la idea de que ser viejo es una carga para la familia y para la sociedad. Tiene que ver o interfiere socialmente a como 3 niveles, digamos. Por un lado, un nivel de carácter más estructural o macro, que tiene que ver con el concepto de viejismo y que atraviesa a todas las sociedades, también se llama edadismo, es otra forma de denominarlo, y tiene que ver con la discriminación que se da a las personas mayores por el hecho de ser personas mayores. Al igual que el racismo o al igual que el sexismo, este tipo de discriminación es estructural porque tiene que ver con una característica ya de carácter biológico que hace que las personas no puedan deshacerse de esa característica. Uno no puede deshacerse de su edad. Entonces el viejismo implica esa discriminación que es muy difícil desarmarla. Eso a nivel de carácter estructural. Por otros lados, a nivel sistémico, a nivel de políticas públicas, en una característica más meso, tenemos un sistema previsional que está en crisis por el hecho de que hay mucha mayor cantidad de gente dentro de lo que se llama población inactiva, o sea, población que tiene más de 60 años y por ende está fuera del mercado laboral, aunque también tenemos un descenso de la tasa de natalidad, o sea, nacen cada vez menos niños y ahí también se disminuye esta población inactiva. Sin embargo, en términos de sistema, hay una crisis. El problema acá es asociar esa crisis solamente a que hay mayor cantidad de personas de mayor edad. Las crisis tienen otras características también de carácter económico. Y por último, tenemos la cuestión más subjetiva o una cuestión más micro que tiene que ver con considerar a la persona mayor una carga a nivel social implica que subjetivamente las personas mayores se sientan ellos mismos o ellas mismas una carga. O sea, hay una socialización de la persona mayor en el hecho mismo de ser un problema para su familia o para la sociedad, cuando en realidad esto sabemos que no es así. Esta idea de que las personas mayores son una carga genera, por un lado, algunas ideas sobre las personas mayores como personas enfermas o dependientes o con poca capacidad creativa, que es algo realmente muy fácil de desmontar. Y por otro lado, habilita la discriminación de las personas en función de la edad. Es decir, aparece el edadismo y el viejismo, que es decir, considerar a las personas mayores con algunas características que podemos cuestionar, ¿no? Como más lentas, enfermas, dependientes. Hay muchos datos estadísticos, algunos más nuevos, otros un poco más viejos, que refutan esta idea del viejo como carga. Por un lado tenemos los datos del censo, del último censo específicamente, en donde nos muestra que hay mucha cantidad de personas mayores que tienen sus propias viviendas. Esto también lo demostró la encuesta de calidad de vida o ENCAVIAM del año 2012, en donde más de un 80% de las personas poseen su propia vivienda, o sea que son dueños o dueñas del espacio en donde viven y en general esas personas viven solas. Hay una gran cantidad de población, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más envejecida del país, de personas mayores que viven solas y realizan su cotidianidad solas. ¿Qué queremos decir con esto? Van a hacer sus propias compras, pagan sus propios impuestos, van a visitar a sus nietos, van a buscar a sus nietos a la escuela, ayudan a sus hijos y a sus hijas.
Por otro lado, tenemos los datos del sistema previsional. Hay una gran cantidad de personas de 60 años y más que cobran una jubilación o que también cobran algún tipo de pensión, es decir, que se mantienen económicamente solos y solas. Y también tenemos datos que refieren a la cuestión de la salud. PAMI como obra social que nuclea a la mayor cantidad de personas mayores jubiladas, tiene casi un 95% de personas mayores de 60 años que tienen esta cobertura de salud. Si tenemos en cuenta estos datos, más varios datos más que están circulando, podemos seguir desmontando este mito. La Argentina comienza a transitar el envejecimiento de la población en el censo de 1970, se lo observa en el censo de 1970 cuando arroja que el 7% de la población está en el grupo de 65 años y más, y en el último censo, que es en el de 2022, que los datos son recientes, arrojó que el 18% de la población tiene 65 años y más. Primero tendríamos que definir qué es el envejecimiento demográfico. La demografía lo define como el momento en que el 7% de la población corresponde al grupo de 60 años y más. Es ese fenómeno que la Argentina comenzó a transitarlo en 1970, se ha ido agudizando, es decir, que cada vez más personas llegan a esas edades. Y eso, más allá de verlo como un problema, deberíamos verlo como una ganancia de la humanidad. Es decir, nunca antes las personas habían vivido tanto tiempo. Y eso se puede ver por generaciones, es decir, generaciones enteras que llegan a esas edades. Es que dentro del grupo de personas de 60 años y más, hay una heterogeneidad de condiciones y de situaciones. Es decir, no por llegar a los 60 años todos llegan en las mismas condiciones. Ahí aparecen los condicionantes económicos, los condicionantes de género, de etnia, del lugar de residencia. No es lo mismo llegar a viejo en la ciudad de Buenos Aires que en algunos lugares del interior del país. Es decir, que ese grupo de 60 años y más, que muchas veces se lo toma como un grupo homogéneo para hablar de las personas mayores, es muy diverso y es muy rico. Y me quisiera detener en dos aspectos. Uno, que las generaciones que están llegando a los 60 años llegan en mejores condiciones de lo que hacían otras generaciones. Y además, cuando ponemos ese paquete de 60 años y más, mezclamos a los de 60, a los de 70, a los de 80, a los de 90 y en la actualidad también a los de 100 años, ¿no? Porque también sabemos que en nuestra población hay los centenarios, ¿no? Y ese grupo de edad es tan diverso y tan heterogéneo como si mezcláramos en un mismo grupo de edad a las personas que tienen 10, 20, 30 o 40 años, cuando nunca hablaríamos como un grupo homogéneo de esa población. Sin embargo, de las personas mayores muchas veces se hace referencia como un grupo homogéneo. Y es un grupo muy diverso, con experiencias, con expectativas, con necesidades diferentes. Por eso, en general, hablamos de las vejeces, ¿no? Hay un trabajo muy pionero que fue el de Simone de Beauvoir, de hablar de la vejez, donde justamente lo que trata de ver y de dar cuenta es de la diversidad de experiencias y en cada cultura cómo se trata a las personas mayores, ¿no? Entonces, a nosotras nos gusta hablar de vejeces en plural para dar cuenta de esa diversidad. En nuestros trabajos más cualitativos, en las investigaciones que hemos hecho en la universidad, vemos, por ejemplo, cómo
las personas mayores son cuidadoras, ¿no? Así las abuelas cuidan de los nietos, ¿no? Ahí hay una actividad que muchas veces permite a las mujeres más jóvenes incorporarse al mercado de trabajo porque cuentan con esta ayuda de cuidado de las mujeres mayores. También vimos a mujeres mayores cuidando a sus madres y padres, ¿no? Que lo llamamos la tercera generación cuidando a la cuarta generación. Son dadoras de cuidados, ¿eh? Existen muchas definiciones sobre qué es vejez y qué no es vejez. Y esto básicamente tiene que ver porque, como es muy común decir dentro de la sociología, todo concepto es una construcción social. Lo que hoy entendemos por vejez o envejecimiento no es lo mismo que se entendía hace 50 años atrás, hace 100 años atrás. Y tiene que ver con varias razones. Primero, con perspectivas más desde el ámbito académico, que no se habla ya hace mucho tiempo de una sola vejez o de la vejez como un espacio único, sino que se empieza a hablar desde la pluralidad, se empieza a hablar de las vejeces, para poder entender que dentro de toda la cantidad de personas que tienen 60 y más años, hay una heterogeneidad. Las personas de 60 y más, de 70 y más, de 80 y más, y podemos seguir, tienen una heterogeneidad a su interior que tiene que ver no solo con la edad, sino con otras dimensiones sociales. También existen otros tipos de definiciones que no están asociadas necesariamente a las cuestiones académicas, pero que vienen bajadas de organismos internacionales, como es el caso del envejecimiento activo, que es un concepto que viene dado desde la Organización Mundial de la Salud desde los 90, inicios del 2000, en donde se intenta entender a la población desde una perspectiva no solo biológica, sino también social y psicológica, y entender cómo las personas cuando llegan a mayores tienen diferentes características. El cuestionamiento de los mitos nos sirve para poner en valor la multicausalidad y también el método científico como camino para construir el conocimiento. Los mitos tranquilizan a quienes los construyen y utilizan, ya que dan respuestas certeras y cerradas, válidas para todo tiempo y lugar, a las que, lejos de abrir el debate, lo clausuran. Naturalizan aquello que debería ser desnaturalizado, aquello que es necesario desmenuzar, cuestionar y relativizar. Estas creencias constituyen obstáculos para una mejor comprensión y un debate de calidad sobre la sociedad que tenemos y la que necesitamos.